Buenas tardes a todos. Disculpa por no haber publicado nada en las últimas, no sé, semana y media por ahí, entre los webinars, entrevistas, conferencias, sesiones privadas, artículos, etcétera. Simplemente no he tenido tiempo sin hablar de mi videoblog y mi podcast. Y un sinfín de otras cosas grandes que estamos preparando. Voy a intentar hacer una entrega cada 2 o 3 días. Hay mucha gente, ya 3.400 personas, así que os lo debo. Entonces, hoy quiero hablar de un elemento que toqué en el webinar, no sé si algunos han participado, hablando del reparto de lo que viene encima, sobre todo el tema de Europa. Bueno, primero, el equipo, el mismo lado tenemos Putin, Xi Jinping y Trump. Son un equipo, es la Unión Anti-Finintern, la Unión Antiliberalismo Planetario Descarrado Parasitario. Hay muchos otros jugadores que tenemos que tener en cuenta cuando miramos cosas desde la óptica conceptual. Por ejemplo, Arabia Saudita. ¿Con quién juega? Bueno, obviamente juega con Finintern. ¿Por qué? Otra vez, Finintern es internacional financiero. Son liberales, es Wall Street, es sistema bancaria planetaria, sistema de bancos privados, etcétera, etcétera. ¿Por qué Arabia Saudita juega con Finintern? Bueno, porque el acuerdo petrodólar, que es la piedra angular del liberalismo planetario post Segunda Guerra Mundial, se ha hecho entre los Arabias Sauditas y el gobierno liberal banquero financista estadounidense. Enfatizo otra vez, cuando yo hablo de gobierno americano, yo no estoy hablando del presidente del momento, no estoy hablando del Partido Demócrata, del Partido, ¿cómo se llama?, republicano. Estoy hablando del sistema. El sistema de control está por encima de los partidos políticos. Por eso el liberalismo planetario es el modelo planetario, económico y social. En este sentido, Arabia Saudita y liberalismo planetario es la piedra angular de este modelo, basado obviamente en petrodólar, basado obviamente en Bretton Woods. Los dos elementos clave que, Donald Trump, al llegar a la presidencia, tal y como lo explico en mi libro Trastienda de Trump, que salió hace 3 años y medio, me parece, y ya lo estaba escribiendo hace 5, así que esto ya viene de muy lejos. Lleva destruyendo y derrotando, porque Trump llegó a la presidencia con 2 objetivos: desmontaje de petrodólar y desmontaje del sistema Bretton Woods, que son los 2 sistemas de sus enemigos. Entonces, por un lado tenemos el equipo de Putin, Xi Jinping, Trump, con sus idiosincrasias, obviamente. Cada uno tira por su lado, pero es un equipo antiliberal, anti-Finintern. Y por otro tenemos a Arabia Saudita, que es la piedra angular de este modelo. Obviamente estamos hablando del viejo Islam saudita wahhabista. Estamos hablando de ISIS, estamos hablando de colores, ¿no? Color negro, Islam negro, Islam wahhabista. Otro Islam que está ahora mismo está en esa mesa del poder, que estamos hablando del juego de bridge, de los proyectos globales, es Islam rojo Sufi Tarikati, con su base en Turquía. Aún no ha entrado en el juego. Está por entrar, pero aún no juega. Entonces, el elemento principal en este juego es entender Islam con qué juega exactamente. Y ¿quién más está en este equipo de Villarreal? Están también los judíos. ¿Por qué judíos? Bueno, porque el desmontaje de los mecanismos de valores nos lleva a dónde? Nos lleva al hecho que ellos no tienen su propia zona económica, zona de influencia o zona de divisa. Entonces, ¿cuál es la conspiración? De la conspiración quiere decir de la que todos hablan. La conspiración es, tenemos al internacional negro, que son los que están detrás de Trump,
es la tierra y sangre, es el Vaticano, es el color rojo y negro, color de Internacional Negro, color del nazismo, color de los jesuitas. Este es el equipo detrás de Donald Trump. Entonces esta conspiración es de Internacional Negro con Rusia, que Rusia no es Putin, es el proyecto euroasiático. El proyecto euroasiático no es Putin. Putin es otra cosa. Y China, China no es Xi Jinping, China es Datun, la gran unión de las culturas y pueblos chinos. Y este es porque exactamente necesitan chinos hacerse con el Taiwán, porque no pueden tener su Datun, porque China, a diferencia del occidente, es distinta en todo. Desde cómo comen, no utilizan los utensilios, sino los palillos, sino como piensan, no de forma abstracta, que es el pensamiento occidental, sino concreta, simbólica. Y bueno, nosotros, los rusos y coreanos, pensamos de manera tripartita simétrica. Entonces, cuando hablamos de China, estamos hablando de los dragones. Los mismos dragones que perdieron las dos guerras de opio medianos del siglo XIX contra los Rothschild del Imperio Británico. Y por eso también el Imperio Británico, los Rothschild, devolvieron 30.000 toneladas métricas de oro a China como recompensa por la vergüenza de la derrota en la Primera y Segunda Guerra de Opio de chinos contra, mejor dicho, de los dragones amarillos contra el Imperio Británico. Y Xi Jinping es el representante de este clan de los dragones amarillos. De hecho, Xi Jinping ni siquiera es chino. Su raíz es su sangre. Es directamente descendiente de Genghis Khan. Por eso cuando estamos hablando de esta Unión Euroasiática, cuando hablamos de Rusia, también estamos hablando de la creación de la tercera horda de Genghis Khan, jugando con el Internacional Negro. Y además, puedo decirlo de otra forma, es hablando de esta unión de Internacional Negro con Rusia y China, es la conspiración de los feudales europeos y la horda de Genghis Khan que existió en el siglo XIV. Si no entendéis lo que estoy hablando, bueno, tenéis Google y podéis mirarlo. Yo no soy profesor de historia que tengo que enseñar como la historia europea. Pero lo que estamos viendo ahora es la unión del Internacional Negro con Rusia y China, es una copia de lo que vimos en el siglo XIV, feudales europeos y la horda de Genghis Khan. Y también os recuerdo que la horda no avanzó hacia el occidente, a diferencia de Islam y el Imperio Otomano. Después de la horda, vía Timur, conquistó mucho de los territorios del Imperio Otomano, es cierto. Pero el reparto a nivel histórico es eso. En cuanto a este juego de bridge, el juego es 3 contra 3. Os recuerdo que los 6 proyectos globales son Gran Europa, que es Internacional Negro, Nuevo Jerusalén, que es Londres cabalistas, Nuevo Babilón, que son liberales financistas, la Horda, que es o Gran Eurasia, que con el capital en Moscú, Datun China, se letrea D-A-T-U-N, y el proyecto de rojo de Islam de Sufi Tarikati. Es decir, son 3 contra 3. Por un lado, Internacional Negro con Rusia y China, y por otro, liberales con el Islam rojo, Sufi Tarikati. ¿Y qué nos queda? ¿Y qué equipo nos queda? Dios. Y Londres, obviamente, que es Nuevo Jerusalén. Hoy China y Trump deberían estar en el mismo proyecto. Y os recuerdo que China, es decir, a finales de los años 70, Deng Xiaoping, y Estados Unidos, fin and turn, en la cara de la figura de Jimmy Carter,
firmaron un acuerdo de colaboración secreta en 1979, el acuerdo que permitió a China levantarse y convertirse en un imperio, sobre todo ahora mismo político-económico. Pero ahora este acuerdo no funciona más, por razones que ya he explicado ad nauseam en mis videoblogs y mis podcasts. Entonces, hoy cualquier acuerdo entre estos dos, China y Estados Unidos, entre Xi Jinping y Trump, solamente es posible con otras condiciones. Y el juego es el reparto del mundo. Entonces Trump dice que tenemos que rehacer el acuerdo, nosotros vamos a comprar las cosas a Vietnam a partir de ahora, Indonesia, Tailandia, etc. Y a cambio no nos metamos en la nueva zona económica vuestra, que es Yuan regional, exactamente igual que han hecho con dólar a partir de 44 con Bretton Woods, la expansión del dólar y su influencia en el mundo. Ahora mismo el mundo se divide en regiones. Y una región va a ser el yuan, es la única forma que China tiene de sobrevivir próxima generación, porque si no, no tiene salida. Entonces, el resumen, este juego después, una óptica de cartas débiles, empezó Fin and Turn, porque ellos tienen cartas débiles. Su objetivo del Fin and Turn es eliminar los elementos débiles de la cadena. ¿Cuál es el modelo de la victoria de los liberales financistas? A ellos, hay que entender también, solo les queda el territorio de Europa, no tiene nada más. Trump, al forzar la Reserva Federal a invertir y apoyar el sector real de economía en vez del sector financiero, significa que Trump ya controla a partir de ahora la Reserva Federal. Y la rotura del precio del barril de petróleo no es un ataque contra el petróleo, sino un ataque por parte de Trump y la gente detrás de Donald Trump contra el dólar. No porque ellos están atacando el dólar, sino porque están regionalizando las economías, porque con esto cada región va a poner el precio al barril de petróleo de su zona económica en su divisa. Entonces lo que estamos viendo ahora mismo es, Fin and Turn perdió a Estados Unidos, no tiene a Rusia, no tiene a China, el Califato Rojo es otro proyecto y les queda Europa. El problema para ellos que en Europa, ellos están jugando con otro proyecto por el control de Europa. Y este proyecto es el proyecto de Internacional Negro, que es el renacer del Imperio Austrohúngaro, que es el objetivo de la élite de Internacional Negro. Internacional Negro es tierra y sangre, las viejas familias aristocráticas europeas, etcétera, etcétera. Entonces, el Imperio Austrohúngaro, si el Imperio Austrohúngaro se rehace, ya no habrá espacio para Fin and Turn en Europa. Y este Imperio Austrohúngaro, con su elemento fuerte psicohistórico, está levantándose ahora a marcha forzada con su base en Austria como su punto de partida. No Alemania, sino Austria. Y la fuerza del Imperio Austrohúngaro, la presencia de las viejas élites. Y también no hay que descartar si renace o si se rehace el Imperio Austrohúngaro, también va a romper a Alemania, como ya lo hicieron a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es decir, la época napoleónica, cuando, aún no era el Imperio Austrohúngaro, sino Imperio Romano-Germánico. Por eso muchas veces yo he explicado que lo que estamos viendo vía Vaticano es el renacer del Cuarto Reich, el Imperio Romano de Naciones Germánicas. Entonces, todo el esfuerzo de la élite conceptual, de la nobleza negra europea, del internacional negro europeo, basado en símbolos, basado en valores tradicionales que podemos llamar goodwill, y también basado en órdenes secretos o sociedades secretas, porque los europeos, también lo he comentado muchas veces,
esta élite no teme a China, el poderío chino económico o político. Porque en cualquier reparto, los órdenes, estas viejas sociedades secretas, que podemos hablar de caballeros de Cruz de Malta, podemos hablar de los jesuitas, podemos hablar de un sinfín de ellos, de la mismísima masonería escocesa, el historial que tiene. Entonces, esos no temen a China. Entonces, lo que estamos viendo, repito, es el renacer del imperio austrohúngaro, el renacer del imperio romano de naciones germánicas, donde el liberalismo está luchando desesperadamente entre la espada y la pared, su propia supervivencia. Ellos no pueden sobrevivir, pero bueno, desde luego lo van a intentar vía coronavirus, llevando el mundo al caos e intentando de hacerse con la iniciativa. Entonces pregunta, ¿el liberalismo europeo qué? Bueno, Inglaterra ya salió de Brexit. Entonces, ¿qué tenemos? Holanda, Bélgica, Alemania. Es decir, con un desarrollo lineal, Finneturn pierde todo. Porque el desarrollo lineal es el progreso lineal del tiempo lineal gregoriano, de comunidad europea, de acuerdos toscos, mal hechos, en una situación donde estamos viendo que Europa no existe más. Entonces Finneturn quebró el sistema, pero con las tecnologías nano-bioinfocogno, que son tecnologías de convergencia llevados a cabo por los Illuminati, que este es el proyecto del Nuevo Babilón, no pueden crear algo nuevo, porque la inteligencia artificial no es capaz de crear algo nuevo, no tiene esta chispa divina. Y en este sentido, la capacidad del poder crear algo nuevo en el juego de cartas Bridge es el Joker, es el comodín. Y bueno, entonces haciendo un resumen de lo que he dicho. Y Europa perdió su posibilidad de ser un jugador porque en vez de, como lo comenté ya en el webinar, porque la unión de Europa, esta unidad de 27 o cuando sois 28 países, ya ni me acuerdo, se ha hecho a base de guerras napoleónicas de las dos guerras mundiales con decenas de millones de muertos. En vez de cerrarse cada uno entre su territorio, lo que debería haber hecho es unirse como fuerza que eran, ya no lo son, y decir que los decenas de millones de muertos, y a coste de estos muertos criemos una Europa unida, valgan muchísimo más que unos pocos miles de muertos por coronavirus. No lo han hecho, y esto es lo que quiere decir, este desarrollo lineal tosco significa que el juego para Finneturn está perdido, y por eso tanto el Vaticano contra las fuerzas de Internacional Negro en Europa vía Austria y Hungría están creando un nuevo imperio. En este imperio, obviamente, todo el liberalismo planetario, todas las degeneraciones van a desaparecer para siempre de una forma muy, muy fea, muy violenta. Y cuando yo hablo del campo de concentración electrónico sin lágrimas, es exactamente lo que viene encima.